Bueno, en primer lugar, les pido disculpas por la demora, la cuestión involuntaria, pero bien. Ha sido también problemas de tránsito y de ocupaciones y todo. Así que vamos a comenzar hablando en este encuentro, además de darles la bienvenida, vamos a comenzar hablando de una serie de situaciones que están vinculadas con el consumo, con una serie de situaciones en base a eso relacionadas con algunos aspectos toxicológicos y cuál sería el rol que tiene que desempeñar la escuela, qué estrategias, qué herramientas podría llegar a utilizar y en qué cosas realmente la escuela no tendría por qué estar, por lo menos participando activamente, aunque muchas veces lo hace cuando algunos otros estamentos no están tan presentes. Así que justamente tratando de ver algunos de estos conceptos, vamos a ir arrancando vamos a tratar de compartir, ¿sí? Y vamos a tratar de ver, ahí estamos, eh, ¿se alcanza a ver bien acá? Bien, estamos ahí. Muchas veces tratamos de ver qué es el consumo. Para no pasar directamente a la otra diapositiva y ver lo que está escrito, nosotros tenemos que pensar que cuando adquirimos algún tipo de bienes, algún tipo de elementos que son necesarios para la vida, muchos de ellos para nuestra vida en forma cotidiana, sean alimentos, sean elementos de esparcimiento, sean elementos de cultura, inclusive a veces hasta algún viaje, estamos hablando de un consumo que es razonable, que un consumo que no es patológico. El problema es cuando el exceso de estos consumos nos lleva a tener situaciones que son más complejas, ¿sí? Entonces, este consumo responsable del cual decíamos es tan importante como la vida misma, porque no podemos estar sin alimentos, sin vivienda, sin algunas de las cosas tan necesarias para poder sobrevivir. Esto tiene una serie de implicancias. Una de ellas es que el consumo, este consumo responsable, y lamentablemente todo, favorece el crecimiento económico. Pero lo que pasa es que una de las cosas del crecimiento económico legal, socialmente aceptable, es justamente este consumo que nosotros denominamos responsable, que nos permite socializar, que nos permite además originar una serie de fuentes de trabajo. Y todo esto le da una dinámica a cada sociedad que no es poca cosa. Simplemente pensemos qué es lo que ocurre cuando, supongamos, alguna fábrica de calzado deja de hacer su actividad normal y entonces, ¿qué pasa con la gente? Bueno, ¿qué pasa cuando no venden? Y acá está entonces la situación que estamos hablando sobre que desmedro justamente de cuestiones sociales. Ahora, decíamos que una de las cosas que es más lamentable es el conjunto de condicionamientos que tiene la población en general para obtener determinado tipo de bienes. Y esos bienes a veces son bienes de consumo absolutamente innecesarios, generalmente dados por la inmediatez. Y muchos de estos pueden ser inclusive, por ejemplo, fármacos. Y acá vemos que la promoción está en que muchas veces una persona vemos que va descendiendo por una escalera con mucho dolor abdominal, se toma la medicación mágica y en poquísimos minutos ya está en condiciones de desarrollar una vida inclusive mucho mejor que la de antes. Nosotros los profesionales de la salud no podemos prometer resultados, inclusive no es legal, pero muchas veces ocurre que vemos que estas cosas son de amplia difusión. Y cuando son de amplia difusión tenemos la dificultad de tener mucha gente que se adhiere a esto y lo compra inclusive en forma compulsiva. Dentro de un rato vamos a ver lo que es compulsividad, impulsividad, etc. Y esto trae aparejado que además de las redes sociales, además de ir de boca en boca, las promesas, ¿sí? Los resultados, la inmediatez, esto ya lo habíamos conversado,
Y además las promociones, porque se establecen muchas veces cuestiones que son de tipo marketinera para realizar alguna posibilidad de venta masiva. Y acá vienen dos tipos de situaciones, que son las vinculadas con el consumo problemático, que puede ser con sustancias, las denominadas habitualmente drogas de abuso, y otras que no son drogas de las que debieran estar de forma ilegal, pero que, si bien son legales, ahora otro ratito lo vamos a hablar, esas drogas también son algunas de las que se utilizan en forma indiscriminada y constituyen también un consumo problemático. Ahora, sin sustancias puede haber muchas cosas, y en este momento tenemos casi al tope los juegos de azar y especialmente todo lo que esté vinculado con el juego patológico, ¿sí? O sea, con lo que en muchos lugares todavía se sigue llamando ludopatía. Pero también puede ser a determinado tipo de cosas, a determinado tipo de cirugías, a cuestiones vinculadas con la belleza, a cierto tipo de mobiliarios, al exceso de compra de vestimentas, etc. Hay unas cosas que vamos a distinguir. Por un lado, lo que es conducta y por otro lado, lo que es comportamiento. Si yo, por ejemplo, voy conduciendo un auto y yo estoy respetando las normas que corresponden a la ley de tránsito, tengo una determinada conducta. Y esta es una conducta que se adapta a algo que es global y que cumple con esa situación global que en este caso son las normas para poder convivir. El caso del comportamiento es una expresión individual, es la forma en la que yo reacciono al margen de la cuestión social. Y puede ser de forma absolutamente irreflexiva, alguien que ante un pequeño estímulo reacciona de manera muy exagerada, alguien que bueno, no mide consecuencias, no mide riesgos, como quien dice se tira de cabeza. Y por otro lado, está el tema de la compulsión, que es mucho más amplia. Y esto lo ponemos como el ejemplo clásico. Alguien que le interesa mucho la limpieza y dentro de la limpieza le puede interesar mucho el tema de lavarse las manos. Eso está muy relacionado con los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? Y por otro lado, hay gente que quiere ver si están bien cerradas las ventanas, si va una vez, si va otra vez. O sea que también está vinculada con una cuestión de tipo ritual. El tema de la compulsividad, entonces, es mucho más amplio. Lo que ponemos ahí. Tenemos gente que le interesa mucho la limpieza, pero en alguna cuestión en particular, ¿sí?, de ese punto. Prácticamente como sinónimos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que como docentes corresponde hacer? Y no solamente como docentes, en todos los órdenes de la vida, inclusive como personas que estamos conviviendo con hijos, con familiares, con educando de distinto tipo. Tenemos que observar una serie de cosas. ¿Y quién mejor que un docente, por ejemplo, de escuela primaria y también secundaria, que ve qué tipo de dificultades tiene alguno de los alumnos? Dificultades para ver, para escuchar, posiciones anómalas, chicos que de repente se levantan, se van, hacen algún tipo de agresión o de broma con otro, y este tipo de trastorno en sí de conducta, que también puede ser, en lugar de un cuadro de tipo disruptivo, excitatorio, puede ser un cuadro de tipo depresor. Este tipo de situaciones se pueden observar perfectamente bien. Pero las primeras cosas que uno tiene que pensar ahí es tratar de generar una empatía con esta persona, que no es sencillo. No es sencillo, pero porque siempre puede llegar a producir. En muchas personas puede llegar a producir esto como un rechazo. Y este rechazo no tiene que pasar por cierto aspecto de enjuiciamiento, que muchas veces se ve. Entonces, para esto, generación de empatía, tratar de llevarlos a un espacio privado de escucha, que no sea público, no decir cosas en público que puede llegar a provocar también algún grado de estigma, algún grado de herida particular, y esto va a ser absolutamente contraproducente.
Uno puede hacerlo de forma personal, y muchas veces esto ocurre. El abordaje es a través de una primera persona, pero tiene que tratar de insertar al equipo con el que cuenta, sean psicopedagogos, POT, sean algunos otros docentes que puedan intervenir en este tipo de circunstancias. Y además hay que ver qué tipo de familia tiene y qué tipo de entorno tiene esta persona. Y si la familia puede llegar a ser continente, bueno, esto es muy importante poder incluirla a la brevedad. Por eso decimos, la principal función en este caso es la prevención primaria. Antes que exista el problema real, vamos a ver qué cosas se pueden hacer. Por eso primero la escucha, primero la cuestión de privacidad, el no enjuiciamiento, el acompañamiento, la intervención, ¿sí? Suave, pero también con cierto grado de profundidad para que pueda llegar a evitarse el problema. Pues si se evita el problema, ya estaríamos hablando que tenemos que hacer una prevención secundaria. Después vamos a eso. Pero también hay que saber reconocer qué habilidades tiene alguno de los alumnos. Por ejemplo, hay chicos que se puedan destacar muy bien en actividad física, pero no en matemáticas, o muy bien en las humanísticas, pero no en otras cosas. Entonces hay que evaluar también qué tipo de habilidad y destreza tienen. Y esta situación hay que estimularla y mucho, ¿sí? En cierto momento, uno de los genios de la matemática, que se murió a los 20 años, porque si lo mataron en el campo del honor, como lamentablemente se llamaba, en una situación de batido a duelo. Este hombre que se llamaba Évariste Galois, en cierto momento sus maestros decían, qué raro, dicen que tiene una habilidad muy grande para las matemáticas, porque no se destaca para nada en lengua. Y esto muchas veces es para qué o por qué puede tener una cosa que a nosotros no nos interesa. Bueno, sobre esa cosa que tiene, sobre esa habilidad, sobre esa posibilidad de descollar, es lo que hay que trabajar también, porque a veces puede, inclusive no compensar, pero sí puede permitir que en las otras que no se destaca tanto, pueda ir acompañándoselo para que pueda llevarlas, digamos, de mejor manera. Cada vez que nosotros estamos hablando, pues se habla mucho de droga, algunos lo llaman sustancia directamente, pero en definitiva como cierto grado de conocimiento básico, sabemos que es cualquier sustancia o mezcla de sustancias que se incorpora a un organismo, no me importa por qué vía, si por vía oral, si por piel, si es nifada, no es inyectable, no me importa. Entonces, ¿qué es lo que produce esa sustancia? Algunas modificaciones en algunas funciones que ya existen. No crea funciones nuevas. Caso clásico, vamos a una situación absolutamente clara. Cuando le damos nosotros como médicos un antihipertensivo a alguien, es una sustancia que va a trabajar sobre la presión arterial, va a modificar sustancias, pero no va a crear sustancias, no va a modificar funciones, perdón, pero no va a crear funciones nuevas. Ya la presión arterial vino de fábrica, ya es una de las condiciones fisiológicas que nosotros tenemos. Y esto, para disminuirla, por ejemplo, con un antihipertensivo, es una función en este caso de la droga. Y otra de las cosas que hay que entender es que siempre van a producir algún tipo de modificaciones en nuestro organismo a corto o a largo plazo. Ahora, uno puede pensar entonces que es lo mismo un medicamento que la droga de abuso. No, pues la droga de abuso no tiene ningún tipo de elemento de control, no tiene finalidades terapéuticas, no ha sido indicada por nadie, no sabemos si tiene o no tiene dosis, no sabemos cómo fue elaborada y además tenemos mucha cantidad de cortes o adulterantes y esto es una cosa bastante grave. Por otro lado, el medicamento se supone que hay un laboratorio, ¿sí?, que está detrás, que cumple. Ya hemos visto lamentablemente en estos días noticias de un laboratorio que ya tenía muchos problemas previos y que ha habido determinado tipo
dificultades bastante serias, inclusive con algunas muertes, lo que implica que si el medicamento está elaborado por un laboratorio que tiene toda una serie de controles y que también está especificado la dosis, las reacciones adversas, las posibles implicancias y o interacciones con otros medicamentos, bueno, es una diferencia muy grande con respecto a las drogas de abuso. Y además que alguien hace un seguimiento, y se hace un seguimiento tanto desde el punto de vista clínico, también de laboratorio, de imágenes, etc. Con drogas de abuso, por supuesto que no. Dentro del impacto epidemiológico de lo que son sustancias legales, para que tengamos una idea, más del 50% de las consultas de urgencia de casi todos los hospitales corresponden al alcohol. Estamos hablando de etilismo principalmente agudo. Ahora, dentro de esas situaciones podemos pensar las asociaciones: alcohol y benzodiazepinas, alcohol y marihuana, alcohol y algunos elementos tan graves como la combinación con cocaína. Así que hay mucha cantidad de casos en los cuales las sustancias legales están implicadas. Y otro es la utilización tan importante de los psicofármacos, principalmente de las benzodiazepinas, que son dos elementos que se consiguen fácilmente y que son de tipo legal y que dan un impacto muy grande en todo lo que sea la salud pública. Y después vienen las drogas ilegales, que hay muchísimas, y constantemente hay creación de nuevas, entre otras las que habitualmente le llamamos NPS, nuevas sustancias psicoactivas. Sé que directamente hay toda esta que se hace también una gran promoción detrás. Los efectos de las drogas pueden ser solamente tres: efectos depresores, principalmente del sistema nervioso central, estimulantes o alucinógenos. Los depresores, nosotros tenemos el alcohol, que el alcohol etílico, por el concepto que vimos hace un ratito, es una droga. Las benzodiazepinas, como el clonazepam, por ejemplo, el lorazepam, el diazepam, que es una droga muy buena y muy importante para ciertas patologías, y los opiáceos, con los cuales hay mucha cantidad de problemas y cada vez más en el mundo, son sustancias que deprimen la función global del sistema nervioso central. Con todo lo que eso implique, puede llevar a la muerte por una sobredosis o por combinación de estas sustancias. Las que tienen más alto margen de seguridad, lo que significa las que tienen un margen más amplio entre la concentración terapéutica y la concentración tóxica, son las benzodiazepinas. Pero, de cualquier forma, también tienen sus reacciones adversas. Los estimulantes, todas las anfetaminas que ustedes quieran, inclusive aquellas que les han dado una gran promoción como anfetaminas alucinógenas, tipo éxtasis y compañía, que entre paréntesis les digo que son sustancias pero muy antiguas, ya han cumplido como 100 años, y la cocaína, que ya sabemos que es uno de los estimulantes más habituales. Esto estimula mucho el sistema nervioso central y va a producir una gran cantidad de cuadros, que es lo que nosotros concebimos como síndromes. En un instante lo vemos. Hay que entender también que estas sustancias, como la cocaína, cuando se combina con el alcohol, produce un metabolito que se llama etilcocaína y que es mucho más grave cuando se consumen estas dos sustancias a la vez, y se forma este metabolito porque afecta mucho, entre otros órganos, pero principalmente al corazón. La alucinación se diferencia de la ilusión. La alucinación es una percepción, ¿sí?, en que no hay un objeto presente. En cambio, en la ilusión sí hay un objeto presente. Cuando yo, por ejemplo, veo o escucho o huelo en forma distorsionada un objeto, estoy hablando de una ilusión. Cuando el objeto no existe, ¿sí?, ahí realmente estoy hablando de una alucinación. Y acá hay sustancias que lo producen, como el ácido lisérgico, la mescalina, la ketamina y otras, ¿sí?, que están también dentro de las drogas de diseño actuales. Y finalmente tenemos la marihuana. El tetrahidrocannabinol, que son los principales y mayoritarios principios activos que tiene los tres efectos:
puede ser estimulante, puede ser depresor y puede provocar inclusive alucinaciones. Así que esto que la marihuana no hace nada es absolutamente inexacto. Inclusive hay un estudio muy viejo que hicieron los suecos sobre marihuana y esquizofrenia. Hay otro estudio mucho más reciente sobre marihuana y psicosis. Así que hay que tener presente que no es una sustancia que sea inocua por más que se le quiera dar esa finalidad. No estamos hablando de lo que se utiliza como marihuana medicinal, estamos hablando de la marihuana callejera. Hay que tener presente estos tres conceptos. ¿Qué es un signo? ¿Qué es un síntoma? ¿Qué es un síndrome? Cuando yo veo que alguien tiene, por ejemplo, una mancha en la piel, un color de ojos o un tamaño, ¿sí?, de ojos particulares, o que tiene una determinada estatura, un determinado peso. Bueno, estoy, además de ver, puedo llegar a percibir inclusive algunas otras cosas. ¿Qué tipo de voz tiene? Lo estoy escuchando. ¿Qué tipo de olor tiene? Que puede ser un aliento en particular. Todo esto se llama signo, o sea, todo lo que percibe el examinador o cualquier persona de afuera se llama signo. Cuando alguien me dice, por ejemplo, me duele una mano, me pica la nariz, me arde el estómago, me dice que siente algo. Entonces, esto se llama síntoma. Signo más síntoma componen algo que se llama síndrome. ¿Y por qué lo ponemos? Porque vamos a presentar tres síndromes cortitos, simplemente imagen. ¿Qué vemos ahí? Síndrome narcótico. ¿Qué lo producen? Los opiáceos. ¿Qué pusimos ahí? Miosis, es una pupila chiquitita como cabeza de alfiler. ¿Qué pusimos en el medio? Depresión del sensorio. Ahí es el gato que está dormido, puede ser que esté en coma también, sí, pero la gente llega al coma con facilidad. Y la imagen que ven a la izquierda es una imagen anatómica, entre otras partes de lo que nosotros llamamos el bulbo. El bulbo tiene funciones, entre otras, de centro respiratorio. Y estas sustancias afectan al centro respiratorio, por lo tanto, el paciente puede ir al paro respiratorio y a la muerte. Síndrome narcótico. ¿Quiénes lo producen? Principalmente los opiáceos, morfina, heroína y compañía. Síndrome serotoninérgico. Síndrome sedativo hipnótico. Síndrome sedativo hipnótico tiene todo para abajo. Es cuando alguien toma mucha cantidad de benzodiazepinas, se le va la mano para dormir y toma mucha cantidad. O cuando alguien toma mucha cantidad de alcohol. O cuando alguien consume GHB, que es gamma hidroxibutirato, una sustancia que también produce una importante disminución del sensorio, o sea, de la conciencia, de la presión, especialmente de la respiración y también cierta relajación muscular. Todo este tipo de sustancias, principalmente acá están en esas pastillas que se ven arriba, por ejemplo, las benzodiazepinas que citábamos recién. ¿Cómo están acá las pupilitas? Chiquitas. Y además, si pudiéramos escuchar hablar a alguien, si nunca vimos a nadie que esté bajo este tipo de efectos, pero sí seguramente todos los seres humanos hemos visto a alguien que está alcoholizado. ¿Y cómo es? Su marcha es tambaleante, sus pupilas están chiquititas, tiene además la particularidad de un aliento, es un signo también de un aliento característico. La conciencia puede estar levemente exaltada al principio, pero después se va a dormir, ¿sí? Puede entrar en coma y morirse también. La presión puede levantarse al inicio, pero después se hipotensa, disminuye, porque se vasodilata, y al vasodilatarse no solamente pierde presión, sino que pierde además calor. Fíjense todas las cosas que pueden pasar simplemente con esto de ser alcohol. Hay otro síndrome muy importante que es el que produce, por ejemplo, la sobredosis de cafeína. Me causaba gracia que hay gente que decía, yo no tomo café por la noche porque no puedo dormir, pero me tomo litros de Coca-Cola o de alguna gaseosa de bebida cola. Y claro, tiene mucha cantidad de cafeína, o sea que tampoco te vas a poder dormir si tomas tanta cantidad de esa sustancia. ¿Qué vemos acá? Un corazón que parece que va a estallar. ¿Sí? Exactamente, pasa que tiene hipertensión arterial. ¿Qué vemos? Alguien que está muy excitado. Produce mucha excitación, muchos cuadros en los que el paciente puede llegar
con una verborrea muy importante, muy verborrágico, o puede llegar a estar muy excitado de querer romper todo el entorno, incluyendo personas y material físico. Tiene también pupilas muy dilatadas. Y si uno le pudiera tomar un electro a esta persona, vemos que el ritmo es muy rápido. ¿Sí? Bien, eso se llama taquicardia. ¿Quiénes lo producen? Todas las sustancias que vemos ahí. La cocaína, ¿sí? Todas las anfetaminas, muchos de los congestivos. Y por supuesto, cuando estamos hablando de síndrome simpático mimético, también hay que hablar de las mal llamadas bebidas energizantes. ¿Sí? Obviamente son estimulantes, no provocan o no producen energía, sino que producen directamente una excitación por estimulación, ¿sí? Y por afectación del sistema nervioso simpático.